Dinamarca. Bueno, hace algunas semanas fuimos testigos, o nos enteramos más bien, del ciberataque al Banco de Chile, la vulnerabilidad de los usuarios y la evidencia que la Superintendencia de Bancos tiene poca capacidad para auditar ataques informáticos. Ocurrió también que a partir de eso hubo una serie de reuniones y de instancias que el propio gobierno hizo justamente en orden a intentar mejorar los cortafuegos, las barreras que existen en relación a cómo incluso Chile, no solo las entidades públicas y privadas, sino que el país también tiene para evitar ataques informáticos de relevancia. Claro, y va un poco más allá, además, no solo de dinero, protección de datos. Protección general, de datos, estamos hablando de la transparencia también, que es un tema muy importante. Bueno, este jueves va a ocurrir en Chile el seminario Transparencia versus Protección de Datos, que pone como debate la legislación que debe instar Chile, además de la experiencia de, por ejemplo, países europeos para proteger la información virtual personal. Está con nosotros aquí en el estudio María Rubiños. Ella es licenciada en Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense, es directora de Reputación e Intangibles de la consultora sueca CREAP para conversar de este asunto. Gracias, María, por venir aquí al estudio de Pauta. ¿Cómo estás? Bienvenida, María. Gracias a vosotros. María, acá en Chile el tema ha cobrado relevancia, como lo decíamos, por este caso en particular. En Europa, entiendo, está mucho más desarrollada la legislación y la protección de datos. Pero en una mirada general, ¿cuán vulnerables estamos en estos temas, los usuarios, digamos, del sistema? Bueno, dabas por hecho que en Europa estamos más avanzados y te hago la primera. Es cierto que estamos más avanzados en cuanto a legislación porque ha habido una directiva que recientemente se ha aplicado el 25 de mayo, es decir, estamos y lo que estamos aprendiendo es a gestionar este tema porque aunque tenemos la normativa aprobada, ni las empresas ni quizá las instituciones están preparadas. De hecho, está habiendo bastantes debates al respecto porque son dos derechos que confrontan mucho, el de la transparencia y el del acceso a la información y el de la protección de datos. Y incluso con una ley aprobada por todos los países de la Comisión Europea, estamos todavía aprendiendo a aplicarla, con lo cual es un debate todavía en proceso también en Europa. María, y en relación a tu impresión, a algo bien a priori, ¿dónde se fija ese límite? Porque finalmente en los tiempos que corren y como está el mundo hoy día, pareciera ser que la privacidad, o sea, es algo que hoy día es incuantificable y probablemente es lo único que realmente uno como ciudadano y persona pudiera llegar a resguardar. Entonces ahí planteo dónde puede estar esa frontera entre la transparencia que se exige versus no estar publicando o poniendo a disposición cuestiones que son de orden muy personal. Específicamente es un tema que tiene que vincularse, o sea, no hay una norma general. Eso también es una cosa que hay que tener muy en cuenta, sino que se tiene que ver cada caso a caso. Porque lo que no tenemos son criterios absolutos de cuándo tiene que primar un derecho y cuándo tiene que primar el otro. El derecho de las personas a su intimidad, obviamente, en algunos casos también se utiliza como una barrera para frenar algunas medidas pro transparencia, en algunos casos. Hay que ver caso por caso y hay que ver cuándo se está utilizando como una excusa y cuándo efectivamente tiene que primar la protección a la propia intimidad y a la identidad y a la privacidad. Ahora, uno entiende que en estos tiempos de redes sociales es muy frágil, si uno podría decir, la tela que protege nuestros datos, efectivamente, ¿no? Efectivamente, es que con todos, además con ciertos escándalos que hemos conocido recientemente, se ha puesto luz sobre un tema que ya se venía debatiendo y que ya desde hace tiempo sabíamos que era una ola que venía. Es decir, ¿qué está pasando con nuestros datos? ¿Quién tiene el poder? Porque los usuarios, además, sabéis que firmamos, aceptamos cosas que no leemos y una cantidad de concesiones. Permitimos, exacto. Entonces, hemos llegado un poco tarde al debate, pero sí que es cierto que estos escándalos, y bueno, menciono el de Facebook porque creo que es muy conocido, pero habrá muchos más, están poniendo el foco en algo que, para lo que creo estaba un poco en la agenda, pero que no hemos sabido trabajar específicamente en el plano práctico. Pero eso quiere decir que estamos en una sociedad o en una época, digamos, donde abundan, o más bien estamos, o pareciéramos estar en un mundo sumamente transparente, pero en realidad no lo es tanto, o lo es solo para algunos. Estamos en una sociedad que yo llamaría de la observación permanente y que de la inmediatez. Esos dos elementos hacen que la presión a todos los niveles sea mucho mayor.
estamos más observados, tenemos más información, con lo cual esto no quiere correlacionar directamente con una mayor transparencia. Esto tampoco es exactamente así. Sí, con una mayor exigencia y un mayor interés por parte, sobre todo, de población informada, que tiene cada vez más acceso a información y cada vez hay más población informada, de hecho, por lo que comentábamos de las redes sociales. ¿Cuáles son los riesgos, María, que se producen cuando finalmente tú decías un derecho se impone por sobre el otro? ¿A qué me refiero? No por mucha transparencia y que sea muy bueno que exista, va a ser de conocimiento público cosas, detalles o datos que objetivamente no representan ningún interés para la seguridad nacional ni para los ciudadanos que están en algún minuto pidiendo determinada información. ¿Cuáles son los riesgos que se presentan en una situación así? Efectivamente, existen riesgos. Por eso decía antes que es muy importante ver caso por caso, porque es cierto, es un tema que vamos a hablar en el foro del jueves, es cierto que son dos derechos que colisionan. Y cuando tú preguntas cuál de los dos tiene que primar, a nivel personal, ¿tú qué prefieres? ¿La libertad que te da el poder conocer cierta información, que por ejemplo en el caso de las instituciones públicas a la que tienes derecho, o tu derecho como persona a de alguna forma proteger tu intimidad? ¿A qué me refiero? La ley de transparencia, por ejemplo, que en este caso es interesante porque bueno, el foro lo organiza también la Fundación Hispano-Chile y la ley de transparencia española se inspiró en la chilena, como bien ¿sí? sabréis. ¿En serio? Sí, No sabía. Sí. ¿No? Sí, en ese sentido, para esa parte es referencia. Obviamente aplicada y no hemos calcado capítulo por capítulo, pero por ejemplo existe un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como el que tenéis vosotros. O sea, hay muchos elementos que se inspiraron en la ley chilena. Bien, pues esa ley obliga, por ejemplo, en el caso de las empresas, a publicar determinada información que puede hacer revelar, por ejemplo, datos de clientes. ¿Hasta qué punto esto conecta con la competitividad, etcétera? Por eso decía, hay que ver caso a caso. Pero no debiera haber por lo menos una claridad absoluta respecto de el rayado de cancha, por así ponerlo, de lo que dice relación con organismos públicos, con empresas privadas o públicas en relación a las personas. Efectivamente, debería haber una hoja de ruta más clara de la que hay. Yo desconozco el caso chileno, bueno, no lo conozco tanto como el europeo, pero como os digo, en Europa no tenemos claros los límites. Estamos aprendiendo a base de tener que aplicar una ley que ya ha entrado en vigor y que las empresas, en este caso, por ejemplo, se exponen a multas si no tienen un responsable, por ejemplo, de protección de datos, ciertas cosas que ya implican una multa, pero estamos aprendiendo sobre la marcha. No existe en Europa, y esto además creo que no es solo en España, por lo que he hablado con colegas de otras oficinas de CREAB digamos a nivel internacional, no existe una claridad sobre dónde están esos límites. Se va muy caso por caso y aprendiendo poco sobre la marcha, siempre teniendo en cuenta que el usuario es soberano de su información, como principio fundamental, que es lo que viene un poco a aplicar la norma. Es que el escenario es muy cambiante, cambia todo tan rápido que es difícil, creo yo, poner una bandera y decir, bueno, trabajemos sobre la base de esto. Efectivamente, esto está cambiando muy rápido, como bien sabéis, sí. ¿Es habitual en Europa, de la realidad que tú conoces, que las empresas se intercambian los datos de personas o que existan empresas que se dedican a trabajar con los datos? Por ejemplo, te voy a comentar algo que ocurre y que es habitual en Chile y que hay mucha gente que objetivamente les molesta mucho, que tiene que ver con que efectivamente tú entregaste datos como el teléfono de tu casa, si es que lo tienes, o tu celular, o tu correo electrónico, etcétera, etcétera, para una determinada empresa y tú sabías que era con un objetivo específico. Pero resulta que después tú no sabes ni cómo, ni cuándo, ni por qué medio te empieza a llamar otra empresa que puede ser una empresa de telefonía, una ISAPRE o un seguro de la salud privado, o te empieza a llamar un supermercado. Cualquiera. Y tú dices, incluso cosas que nunca contactaste. O sea, te llaman hasta de los cementerios. Y uno dice, ¿en qué minuto esta persona sabe mi nombre completo, dónde vivo? Porque además te dicen, usted que está ubicada en el sector poniente de la ciudad y no sé qué, y dices, bueno, ¿y cómo diablos sabe dónde estoy? ¿Saben tu número de teléfono? ¿Saben la cantidad de hijos que tienes? ¿Eso ocurre en Europa, por ejemplo, que tus datos se vuelan por todas partes? Ocurre, sí, no debería ocurrir, pero es cierto que ocurre. Y precisamente la normativa viene un poco a poner orden sobre que esto que se está viendo que ocurre y que no es legal, pero sin embargo ocurre, porque también
volviendo un poco a lo que mencionaba, muchas veces nosotros damos el consentimiento a este tipo de utilización de datos por terceros. Eso también. Tenemos una responsabilidad en los temas de transparencia y en cualquier cosa. Nuestro deber también es leernos la información de lo que firmamos. En algunos casos, seguramente habremos autorizado a que terceros utilicen esos datos. En otros casos, seguramente cuando firmas la autorización, no sé qué porcentaje de la población acá en Chile se lee el formulario de consentimiento. Poquísimo. Hay maldad. ¿Y sabes por qué digo que hay maldad? Porque te ponen unas cosas que de verdad yo creo que un testamento queda corto. Entonces, yo diría que solo el lenguaje para abogado, diría yo. Y ahí ahí entramos en un tema fundamental que tiene también mucho que ver con transparencia, y es cómo te haces entender para aquel que quieres que le llegue la información. Es decir, si tú lees, por ejemplo, todo ese contrato, obviamente toda la información está, no estás mintiendo, está todo ahí. Ahora, ¿te has esforzado porque el receptor lo entienda, procese y actúe en consecuencia? El tema de las decisiones informadas es uno de los temas que más se trabajan, además, con el sector público también, pero sobre todo con empresas, porque en muchos casos parece que cierto tipo de textos están escritos para que escribas, o sea, entiendas prácticamente lo contrario. O sea, tú tienes 10, 15, 20 páginas que leer y tú dices, ¿qué minuto leo esto? No tienes tiempo, ni además en muchos casos tampoco tienes el conocimiento para cierto tipo de lenguaje jurídico que no tiene todo el mundo por qué conocer. Ahí hay un esfuerzo, pero entra, si queréis, en la parte más de la voluntariedad. Es decir, tú con ese contrato estás cumpliendo la norma, pero los temas de transparencia sobre todo van allá donde se supera el cumplimiento de la norma. Es decir, cumplir la norma no te diferencia. Hacerte entender por tus públicos y asegurarte dedicar recursos a ellos sí que te empieza a diferenciar. Entendiendo que son tu valor, además, el más importante. María, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí en Pauta Final. Que esté muy bien, gracias y suerte en el seminario. Sí, quería comentaros simplemente que os esperamos a todos el jueves, el 28 de junio. Es a las 8:30 en la Casa Central de la Universidad Católica, acá en Santiago de Chile, donde habrá diferentes mesas sobre transparencia, en este caso vinculado también a protección de datos, pero sobre cómo este debate está creciendo a nivel internacional. Sí, con algunos senadores, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, también entre los invitados, así que está interesante esa conversación. Gracias, María. Gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes. En Pauta Final, revisamos el número que cuenta la historia.